Estamos estudiando principios del liderazgo cristiano, un estudio basado en las cartas pastorales 1 y 2 de Timoteo y Tito. El título de esta clase es La apostasía. Y vamos a estar estudiando 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Esta clase va a ser dos partes. Es un tema muy extenso. Además, quiero decirles, es un tema controversial. Y ahorita lo vamos a explicar. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La apostasía. ¿Ustedes creen que estaremos viviendo tiempos de apostasía? Sí. Por lo tanto, entonces, se hace necesario que todo ministro genuinamente llamado por Dios, en ese llamado que recibimos, y todos de una o de otra manera tenemos esta responsabilidad, este llamado de predicar la sana doctrina, no predicar mis pensamientos, no predicar mis interpretaciones personales de la Biblia. Eso es bien fácil. En ese llamado que todos tenemos de predicar buenas nuevas de salvación, llevamos el compromiso de cuidar, defender el mensaje de la sana doctrina, no porque la Biblia en sí misma necesite defensa, porque lo que Dios habló y está escrito en su palabra, eso no tiene ningún problema. Dios ya lo dijo y ahí está escrito en la palabra. El problema es que como estamos viviendo tiempos donde muchas sectas y falsas doctrinas se han levantado, se hace necesario e indispensable que los cristianos que aprendemos la sana doctrina, la enseñanza correcta, la prediquemos en su contexto adecuado, ¿verdad? Entonces, asumimos la responsabilidad. Después de todo esto que tú has aprendido, no tienes excusa para decir, yo no sabía que tenía que predicar la verdad. Entonces ya no hay excusa. Debemos estar conscientes de que la enseñanza fiel, la enseñanza saludable, produce santidad personal, pero también produce buena conducta, porque la palabra al confrontarnos nos lleva a vivir en santidad y nos lleva a vivir en una conducta adecuada para Dios. Pero también cuando aprendemos la sana doctrina, llevamos el compromiso de ser una influencia para este mundo. Este mundo no necesita más dinero, necesita más de Dios. Necesita las buenas nuevas de salvación que les sean enseñadas, ¿verdad? Hoy la gente predica un mensaje donde no le confrontan a las personas con su pecado. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Asumen ustedes este compromiso? ¿Lo están haciendo? Sin lugar a dudas que sí. Bueno, todos conocemos que desde la creación de la tierra, desde todo lo creado, siempre ha habido una lucha espiritual entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y el campo de batalla ha sido este mundo y los que habitamos este mundo, ¿verdad? Por su parte, Dios
llamando a toda la humanidad a responder al mensaje de su palabra, pero por otro lado, Satanás tratando de atraer a este mundo a través de un mensaje torcido, de un mensaje de mentiras y engaños. Y todo este tipo de mensaje de mentiras y engaños, lo único que han estado provocando es apostasía en la iglesia. Y a lo mejor alguien dirá, ¿apostasía en la iglesia? Sí, y lo vamos a comprobar. Esta apostasía en la iglesia ha venido a ser como una plaga incontrolable que nadie ha podido parar ni nadie podrá detener hasta que Jesús venga por segunda vez a la tierra. En otras palabras, la apostasía seguirá surgiendo. Acuérdense, es como una plaga. Una plaga se produce, se genera, y a menos que alguien la pare, se va a detener. Bueno, el único que va a detener esta plaga de apostasía va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Mientras no venga Jesús, la apostasía seguirá dando su fruto, ¿verdad? Ahora, una de las profecías bíblicas más seguras en su cumplimiento es que en algún momento de la historia del cristianismo surgiría la apostasía. Esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento, ya lo encontramos. Fue profetizado por Jesús en Mateo 24, pero también fue hablado por Pablo, y ya lo leímos ahí, 1 Timoteo 4:1, dice Pablo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos ¿qué? Apostatarán de la fe. Aquí hay un verbo interesante que es decir. Ahí dice, el Espíritu dice. Este verbo es un verbo del griego lego, o lego, mejor dicho, que tiene un significado muy importante en su traducción, que es hablar extensamente. El Espíritu habla extensamente. Y también se traduce decir, lego, se traduce repetir un discurso. En otras palabras, el Espíritu está hablando extensamente, repitiendo el mismo mensaje, y continuamente, también lego se traduce hablar constante y continuamente. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Según 1 Timoteo 4:1, está advirtiendo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. El Espíritu ha hablado desde la antigüedad, el Espíritu sigue hablando y lo sigue haciendo extensamente, repetidamente, una y otra vez, y dice ahí otra palabra interesante, dice claramente. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Claramente. Los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros por causa de haber nacido de nuevo, podemos escuchar cuando el Espíritu Santo nos habla, porque el Espíritu Santo habla claramente, no habla fingidamente, simuladamente, ambiguamente. Dice ahí Pablo que el Espíritu habla claramente. Esta palabra claramente, el griego la traduce hablar abiertamente, sin restricciones, sin ocultar nada de lo que quiere revelar y que está establecido en su palabra. El hecho de que haya algunas partes en la Biblia que todavía no nos han sido reveladas o iluminadas a nuestro espíritu, no significa que el Espíritu Santo no ha hablado claramente. Lo que Dios quiso revelar acerca de su persona, de la persona de Jesús y del Espíritu Santo, ya está revelado aquí en la Biblia. Y está revelado con toda claridad. De tal forma que es nuestra responsabilidad estudiar, escudriñar, clavarnos. Por eso hay muchos recursos a nuestro alcance el día de hoy para poder entender la revelación de lo que Dios ha establecido en su palabra. De repente hay algunos que me escriben y me dicen, hermano, ¿qué significa el ayuno? Les doy una respuesta, pero le digo, estudia, ¿verdad?
Son temas fundamentales que todos debemos estudiar. Es fácil preguntar y hay que responder, ¿verdad? Pero también hay que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu dice claramente, voy a parafrasear este versículo entonces, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu de Dios habla extensamente, repitiendo una y otra vez, constante y continuamente, de manera clara, abierta, sin restricciones, sin reservas, sin ocultar lo que quiere revelar, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por muchos años, hermanos, ha existido hasta la fecha una gran controversia teológica que no ha terminado respecto a los apóstatas. Dicen algunos que un verdadero cristiano no puede apostatar de la fe. El que es cristiano nunca apostatará de la fe. Insisto en esto. Esta es una controversia que no ha terminado hasta nuestros días. Seguirá la controversia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga por segunda vez a la tierra, ¿verdad? Hasta entonces se terminará la apostasía y nos daremos cuenta si esta verdad es cierta o no. No vamos a entrar en el asunto de afirmar o negarlo. Simplemente yo quiero que vayamos a la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los dos testamentos contiene un buen número de personajes y textos ahí en la Biblia que nos advierten del peligro de la apostasía, lo cual nos confirmará una y otra vez el Espíritu Santo que la apostasía en la iglesia es real, mis hermanos. Porque luego surge el asunto, yo creo que todos conocemos personas o ministros que vimos detrás de un púlpito predicando, adorando a Dios. Yo creo que todos conocemos más de una persona que de pronto estuvo detrás de un púlpito y ahora ya no está y andan en el mundo. ¿Qué pasó? Algunos dicen, es que no era verdadero cristiano. Acuérdense, ya lo vimos, nosotros no tenemos toda la revelación, no tenemos todo el discernimiento para poder afirmar con toda autoridad, sí era cristiano, no era cristiano. Y en el asunto de la apostasía tenemos que entrar en ese punto de poder entender la soberanía de Dios. No podemos entrar más allá de lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ver entonces algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de algunos que apostataron, ¿sí? Y cada uno va a hacer sus propias deducciones. Insisto en esto, no vamos a entrar en la controversia de decir, es que no eran cristianos, es que sí eran cristianos. No, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque al final de cuentas la Biblia es nuestra regla, es nuestro fundamento. Éxodo capítulo 32, versículo 1. ¿Creen ustedes que la apostasía en la iglesia es una realidad? ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Bueno, esto lo vamos a tratar de comprobar con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Éxodo capítulo 32, versículo 1. Bueno, esta es la historia del pueblo de Israel, que mientras Moisés está en la presencia de Dios, por un llamado de Dios, donde Dios quería darle las tablas de los mandamientos, está ahí en la presencia del Señor y el pueblo de Israel se desespera porque no ven al líder, al hombre que Dios había levantado para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y miren lo que sucede, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿quién era Aarón? Pues era el asistente de Moisés. Ocupaba un lugar de importancia dentro del liderazgo que llevaba al pueblo de Israel. En otras palabras, era uno de los líderes que estaba frente al pueblo de Israel. Uno que estaba presidiendo junto con Moisés, ¿verdad?
Dice, se acercaron a Moisés y a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y miren lo que hizo el líder. Y esto se da en nuestros días, esto se da. Y Aarón les dijo, ok, está bien, vamos a ser dioses con D minúscula, como los dioses que el día de hoy muchos líderes están fabricando y le están pidiendo a la gente que los adore, ¿verdad? Dice entonces, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelas. Yo quiero que noten ahí cómo este líder, Aarón, no estaba discerniendo la voluntad de Dios. Yo no sé en qué andaba pensando el tremendo de Aarón, porque él sabía con toda claridad quién era el Dios al cual se debía de adorar. Pero Aarón andaba en su viaje, ¿verdad? Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Qué buena unidad, ¿no? Esto habla de unidad, pero unidad para lo malo. Porque la verdadera unidad glorifica a Dios. ¿Sí? Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué espiritual se oye, ¿verdad? Como muchas cosas que suceden el día de hoy, que suenan espirituales, pero de espirituales no tienen nada. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron. O sea, bien diligente el pueblo de Israel, ¿verdad? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Notemos cómo con esta acción el pueblo de Israel estaba apostatando. Ahorita vamos a ver, porque la definición de la apostasía nos va a dar luz, ¿verdad?, para el tema. En otras palabras, estaban rechazando con esa acción al Dios verdadero, que era el único que tenía al que se le debía dar toda la adoración. Estos empezaron a adorar a un becerro de fundición. Todo lo que sustituya la adoración a Dios es idolatría. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier otra cosa que tome el lugar de adoración que le corresponde a Dios es idolatría. Y cada uno de nosotros sabemos a qué Dios adoramos, ¿verdad? Entonces ellos estaban ya desde la antigüedad, se estaba manifestando esta práctica de la apostasía, o esta tendencia del hombre a alejarse de Dios para adorar otros dioses. Déjenme decirles que el ser humano tenemos esa tendencia a adorar otras cosas antes que a Dios. Otro ejemplo, Segunda de Crónicas capítulo 25. Segunda de Crónicas capítulo 25. Vamos a ver el reinado de un hombre llamado Amasías. Este fue un rey que, según lo que vamos a leer a continuación, un rey que empezó bien, aparentemente empezó bien su reinado, pero terminó siendo un apóstata. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, de 25 años era Amasías. No vamos a leer todo el capítulo, pero ustedes lo pueden leer nada más voy a extraer algunos versículos importantes para confirmar lo que estamos hablando. Estamos hablando que ya desde la antigüedad la apostasía se estaba manifestando, y estamos tratando de ver la realidad de que a través de la antigüedad y hasta la fecha sigue surgiendo la apostasía. Ya lo estamos comprobando.
De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo recto que alguien puede hacer ante los ojos de Dios? ¿Orar será algo recto? Sí. Ayunar es algo bueno. Bueno, la palabra recto aquí se traduce algo que está bien delante de Dios, algo que es justo y que es razonable. Entonces este hombre, Amasías, hizo lo que estaba bien delante de Dios, lo que era justo y razonable. Empezó a gobernar al pueblo, ese fue su llamado, lo empezó a hacer bien. Pero miren lo que dice la segunda parte, aunque no de perfecto corazón. O sea, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que es bueno, lo que es agradable delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la gente, pero no podemos, a veces no lo hacemos con un corazón recto, perfecto. Podemos hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero finalmente Dios ve el corazón. ¿Cuál es la intención o motivación de nuestro corazón al hacer lo que hacemos? Y hoy en el ministerio se da mucho esto. Hay quienes predican la palabra, eso está bien, ¿no es cierto? Pero no lo hacen con corazón perfecto. Aquí la palabra perfecto, el hebreo lo traduce algo que es cabal. El hebreo lo traduce algo que es totalmente íntegro, completo, ¿sí? En el sentido de que no falta nada. O sea, en otras palabras, Amasías hizo lo recto, lo que es bueno, lo que es justo y razonable delante de Dios, pero no con todo el corazón. Había cosas ahí escondidas, motivaciones equivocadas en su corazón. No lo hacía con un corazón íntegro. Pregunta, ¿lo que tú haces en la obra de Dios, lo haces con un corazón íntegro? Cada quien se responde, ¿verdad? Así que podemos entonces leer este versículo de la siguiente manera, parafraseando el versículo. Dice, y comenzó a reinar Amasías haciendo lo que está bien, lo que es justo y razonable ante los ojos de Dios, pero no con un corazón sincero, no con integridad. Y justamente por no tener un corazón sincero para Dios, esta fue la razón por la cual lo llevó a este rey Amasías a la apostasía. En otras palabras, su caminar con Dios fue solamente una simple conducta externa. Fue algo de mera apariencia. Y hoy, yo lo he dicho en otras ocasiones, estamos viviendo un cristianismo de mucha apariencia. Venimos a la iglesia y eso está bien, pero ¿por qué venimos a la iglesia? Vienes al instituto bíblico, ¿por qué vienes al instituto bíblico? ¿Verdad? Este hombre estaba haciendo lo que era justo y razonable, pero con una mera apariencia. Quería quedar bien con el pueblo, pero su corazón no era recto delante de Dios, no era sincero delante de Dios. Bueno, esta acción a todo mundo, tarde o temprano, lo llevará a la idolatría, y la idolatría, tarde o temprano, llevará a alguien a la apostasía. Lo compruebo, versículo 14, segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Todas estas naciones y todos estos pueblos eran pueblos enemigos del pueblo de Israel, a los cuales Dios, al pueblo de Israel, había mandado que acabaran con ellos y que no se contaminaran con ellos, porque eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo de Dios, como lo somos nosotros. Por eso Dios nos llama a no contaminarnos con este mundo, con las cosas de este mundo, porque somos el pueblo escogido de Dios. Entonces dice, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir
y los puso ante sí, frente a sí, por dioses. ¿Y qué hizo? Los adoró y les quemó incienso. Pregunta, ¿lo que hacía, lo estaba haciendo con un corazón íntegro? No, ya lo dije. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Aquí está comprobado. Había otros dioses que los trajo y los empezaron a adorar. Le voy a leer estos versículos, este versículo 14 y el que sigue, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a ver la reacción de este rey en otra versión. Está mucho más claro y más desafiante. Dice, después que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, se trajo a los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses, los adoró y les quemó incienso. Versículo 15. Y el Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo, acuérdense que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. Cuando el profeta del Antiguo Testamento decía, así dice el Señor, era Dios mismo hablando al pueblo de Israel, con toda claridad, como siempre lo hace Dios. Entonces Dios se enoja con este rey y le manda un profeta a que corrigiera el camino. Entonces le dice, le mandó un profeta que le dijo, ¿por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Versículo 16. Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿quién te nombró consejero real? En otras palabras, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Así estaba este rey en esa actitud. ¿Quién te nombró consejero real? Déjame de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero le dijo, yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. ¿No siguió el consejo del profeta o de Dios? El consejo de Dios. Bueno, no nos va a ir bien si no seguimos el consejo de Dios que está en su palabra. No nos puede ir bien. ¿O sí? No. Bueno, al final de la historia de este rey Amasías, su epitafio, ¿todos saben lo que significa un epitafio? Epitafio es la inscripción que se pone ahí en una lápida donde entierran al difunto. Le ponen una lápida ahí, les ponen el nombre, la fecha, pero luego les ponen una inscripción ahí, una frase. Bueno, al final, el epitafio o la inscripción que había en la lápida de este rey Amasías dice, aquí yacen los restos del rey Amasías, quien se apartó de Jehová. Lo compruebo, versículo 27, segunda de Crónicas 25-27. Dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. ¿Quiénes empezaron a conspirar contra él? Bueno, su misma gente que tenía alrededor, pero también sus enemigos, porque se había apartado de Dios. Su testimonio ya no era un testimonio de un hombre que había empezado bien, haciendo las cosas bien para Dios, pero empezó bien, pero su corazón no era recto para con Dios, perfecto delante de Dios, no era íntegro delante de Dios. Así terminan todos aquellos que sirven a Dios sin un corazón íntegro, que lo hacen buscando su beneficio personal. Dice entonces, versículo 27, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Así terminan los que apostatan de la fe. Mueren tarde o temprano. Mueren espiritualmente y tarde o temprano mueren físicamente. Bueno, entonces, desde el Antiguo Testamento ya estamos comprobando que hubo quienes empezaron bien con Dios, pero terminaron renunciando y rechazando a Dios, apostatando de la fe. ¿Estamos de acuerdo?
No vamos a entrar en el asunto de que era cristiano, no era nacido de nuevo, por eso apostató de la fe. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que dice la Biblia, se apartó de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora al Nuevo Testamento a ver algunos ejemplos de personas que también apostataron de la fe. Juan capítulo 6, versículo 66. En estos versículos que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que muchos que seguían a Jesús apostataron de la fe, pero en ellos estaba incluido un traicionero por excelencia, llamado Judas. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás. Bueno, se supone que un discípulo que es bien enseñado en la sana doctrina, lejos de irse para atrás, va hacia adelante, ¿no es cierto? Estos se volvieron para atrás. Y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ahí andaban los 12, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Judas. Ahí andaban los 12 con Jesús. Y entonces Jesús voltea con ellos y les dice, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Quieren renunciar a seguirme? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen esto, hermanos, ahí andaba Judas. Y yo me imagino que al momento en que Pedro está declarando esta verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todos los demás discípulos lo afirmaron, tal vez diciendo un amén, así sea. Ahí estaba Judas, diciendo, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? ¿Qué significa la palabra diablo? Adversario, engañador, mentiroso. Entonces Jesús estaba, uno de ustedes es un engañador, un mentiroso, un traicionero. Y ahí estaba el Judas, ¿verdad? Qué tremendo, ¿eh? Qué confrontación. 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué hicieron todos estos que seguían a Jesús, incluyendo a Judas? Apostataron de la fe. Renunciaron al Señor. ¿Eran cristianos? Yo no sé. ¿Eran nacidos de nuevo? Yo no sé si o no. Ahí está lo que dice la Biblia, se apartaron, ya no andaban con él. Acuérdese de esto, no vamos a entrar en esa controversia, ¿verdad? Vamos a apegarnos a lo que dice la Biblia, se apartaron y ya no andaban con él. Algunos dicen que Judas pues nunca nació de nuevo, es posible, pero ya les dije, no nos vamos a meter en el asunto de negarlo o afirmarlo. Simplemente vamos a tratar de entender, apostató de la fe. ¿Andaba con Jesús? Ahí andaba con Jesús. Predicaba la palabra. Se supone que cuando Jesús envió a los 12 a predicar la palabra, ahí andaba el Judas, ¿verdad? Administraba los dineros de la iglesia, pero al final de cuentas, apostató de la fe, renunció. En 1 Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10, 2 de Timoteo 4, 9 y 10, habla de un hombre que también apostató de la fe, que se llamaba Demas. Era un compañero y colaborador de Pablo en el ministerio. Compañero y colaborador de Pablo. Andaba con Pablo, extendiendo el evangelio, predicando la palabra. Tenía una posición de autoridad dentro de la iglesia. Miren lo que pasó con este hombre. Segunda de Timoteo 4, versículo 9.
dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué hizo Demas? Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Yo les aseguro que este hombre, después de haberse separado de Pablo, no se fue a Tesalónica a orar y ayunar, se fue al mundo. ¿Qué pasó? Es que no era nacido de nuevo. Yo no sé, porque cabe ahí el argumento. ¿Qué fue lo que hizo? Se apartó de la fe, apostató de la fe. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 en adelante, encontramos a tres personajes también que apostataron de la fe: Himeneo, Fileto y Alejandro. Himeneo, Fileto y Alejandro. 1 Timoteo 1, 18. Dice Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Somos soldados del Señor. Hay una batalla espiritual, hermanos. Hay una guerra espiritual que todos los días tenemos que enfrentar para no desviarnos del camino correcto, porque todos podemos estar expuestos a apostatar de la fe, ¿verdad? Por eso hay que militar la batalla, la buena batalla de la milicia. Versículo 19, manteniendo la fe. O sea, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el mensaje del Evangelio, creyendo en el sacrificio de Jesús. Hay que mantenernos. No es solamente empezar el camino cristiano, hay que mantenerse en ello. Y Pablo le está hablando ahí a Timoteo y le dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron. En cuanto a la fe, algunos. ¿Qué hicieron? Naufragaron. Naufragar significa irse hasta el fondo, sumirse hasta las profundidades. Estos se sumieron en las profundidades de este mundo, se desviaron de las verdades y se fueron hasta el fondo. Dice de versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Ya lo explicamos. ¿Qué significa? Excomulgar. Los excomulgó, los quitó de la comunión de la iglesia donde se reúnen los cristianos. ¿Qué se hace con los que apostatan de la fe? Excomulgarlos, ¿sí? Para que aprendan a no blasfemar. ¿Quiénes fueron? Himeneo y Alejandro. ¿Qué hicieron? Apostataron de la fe. Segunda de Timoteo 2:17. Ahí vuelve otra vez Pablo a mencionar del mismo Himeneo, pero le añade a otro, Fileto. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Segunda de Timoteo 2:17. Leo el versículo 18. Himeneo y Fileto, ¿qué hicieron? Se desviaron de la verdad. Aquí desviarse de la verdad, la palabra desviarse significa o se traduce errar el blanco. ¿Qué hicieron? Erraron el blanco. ¿Quiénes? Himeneo y Fileto. Dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué andaban haciendo? Andaban haciendo lo que hacen los falsos maestros, torciendo la verdad. Y el problema no es que haya quienes tuercen la verdad, el problema es que hay quienes escuchan la verdad torcida. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces Pablo está advirtiendo acerca de la realidad de la apostasía, ya lo vemos con Timoteo. Pero también Pablo amonesta y advierte a los corintios acerca de lo que ya vimos en el Antiguo Testamento, que la idolatría puede llevar a la apostasía a alguien. Y pone como ejemplo justamente al pueblo de Israel, quienes por irse en pos de dioses ajenos, esto los llevó a quedar postrados en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11.
Primera de Corintios 10:11. Mire lo que dice Pablo. O sea, en los versículos anteriores les está poniendo el ejemplo del pueblo de Israel. Como una y otra vez, después de que Dios tenía misericordia del pueblo de Israel, los perdonaba, estos volvían a caer en la idolatría. Y esto es otro episodio más, donde Pablo está hablando a los corintios y les dice, así como el pueblo de Israel se desvió adorando otros dioses, tengan ustedes cuidado de no desviarse a adorar otros dioses, porque se pueden ir a la apostasía o pueden apostatar de la fe. Dice versículo 11, 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas, aquí están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel quedó escrito, quedó plasmado aquí en la Biblia. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos tienen pensado estar firme en la sana doctrina? Hay que mirar. ¿Qué hay que mirar? No caer en una falsa doctrina, que hay muchas hoy en la actualidad. Notemos que Pablo dice que es responsabilidad de cada creyente mantenernos firmes. Es nuestra responsabilidad. No es decirle al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Él ya hizo su parte. Él ya nos dejó la Biblia, con la cual podemos mantenernos firmes en la fe. Entonces Pablo está diciendo ahí a los corintios, les está diciendo que es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros mantenernos firmes, mirando, vigilando, no caer en el engaño de las falsas doctrinas, para lo cual, ¿qué es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en la sana doctrina? El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo entonces nos va a decir, cuidado, esa es una falsa doctrina. Y el día de hoy hay mucha gente que le falta discernimiento, les está faltando discernimiento, porque están creyendo un montón de mentiras que no tienen nada que ver con la Biblia. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. No debemos aceptar un falso argumento que anda por ahí fluyendo, que dicen algunos que Dios predestinó a unos para la salvación y a otros para la perdición. ¿Así trabaja Dios? Tú sí y tú no. Tú sí fuiste predestinado para ser salvo, pero tú para la perdición. Y dice este argumento, que es falso, que es por esa razón que surge la apostasía. No, es que él no era predestinado para salvación, por eso apostató de la fe. ¿Qué no dice la Biblia que Jesús vino a este mundo a morir por todos? ¿O por unos cuantos murió? ¿Cómo se hace efectiva la salvación en la vida de una persona? ¿Cómo se hace efectiva? Creyendo. ¿Creyendo en qué? ¿En lo que dice el apóstol? No, en el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, en este asunto y en este tema de la apostasía, algunos dicen, bueno, es que apostató de la fe porque no era de los elegidos. Fue predestinado para la perdición, por eso apostató. Es más, nunca fue cristiano. ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede saber? Tú sí eres predestinado para salvación, pero tú no. ¿Quién sabe eso? Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad que tiene Dios de ser omniscientes. Nosotros no podemos saber. Él es omnisciente, Él sí sabe. Pero lo que la Biblia me dice es que Él vino a este mundo a morir por todos, no por unos cuantos. Y hay muchos versículos. Entonces, pregunta, ¿qué es apostasía? Estamos hablando de apostasía y apostatar. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver lo que dice la traducción. Primero vamos a ver lo que es apostasía. Apostasía tiene su origen en dos términos griegos. Apo, que significa fuera de. Apostasía
tiene su origen en dos términos griegos, apo, así como se oye sin H, apo, que significa fuera de, y stasis, con ese al principio, stasis, que significa colocarse. Entonces podemos traducir que apostasía significa colocarse fuera de. ¿Fuera de qué? Fuera de las verdades de Dios que están establecidas en la Biblia. Eso es apostasía. Entonces, Demas, que era un colaborador de Pablo, que predicaba las verdades de Dios, se salió fuera, se colocó fuera de las verdades de Dios. Toda persona que se desvía de las verdades de Dios es un apóstata. ¿Estamos claros en eso? Bueno. De apostasía surge pues el verbo del griego que es apostatar, que es, el verbo es afistemi, así como se oye, afistemi. Y este verbo apostatar tiene varias traducciones o diferentes traducciones. Ya dijimos que apostasía es colocarse fuera de las verdades de Dios. Pero alguien que se coloca fuera de las verdades de Dios hace la acción de apostatar. ¿Qué es apostatar? Mantenerse apartado, fuera de las verdades de Dios. Yo me mantengo, ya no creo en eso. Para mí la Biblia ya no es suficiente. Y hoy pasa eso, ¿eh? Hay lugares donde la Biblia ya la hicieron a un lado y están estudiando el libro que escribió el pastor, ¿verdad? Se mantienen apartados de las verdades de Dios. Apostatar, el verbo apostatar también significa salirse de, retirarse. Aquí esta traducción está muy interesante. Apostatar también significa retirarse de la posición que originalmente alguien ocupaba para irse a otro lugar. Cambiar de bando, pues, para que mejor me entienda. Hoy hay muchos ministros que empezaron bien. Yo conozco predicadores que en mis primeros años de cristiano, yo los escuchaba predicar. Hoy se apartaron, tenían un lugar predicando la sana doctrina y hoy ocupan otro lugar que están predicando un evangelio de prosperidad, de dinero, porque les conviene. ¿Sí? También apostatar significa desviarse o naufragar de la fe, irse hasta el fondo de las falsas doctrinas. Se van hasta el fondo, naufragan. También significa apostatar, significa desistir y desertar del camino de la verdad. Renunciar de la fe. Entonces, apostasía significa colocarse fuera de. Apostatar significa renunciar, desertar, desviarse, naufragar, cambiar de lado. Pero déjenme decirles una cosa, el término apostatar tiene una traducción mucho más enérgica que lo que acabo de mencionar, ¿sí? Todo esto, apostasía y apostatar, negar la fe, desertar, apartarse de las verdades de Dios, la siguiente traducción, que es mucho más enérgica, se refiere a un negarse, a un salirse, desviarse, finalmente desertar del camino de la verdad, pero escuchen esto, de forma intencional y deliberada. Es decir, yo ya conozco la verdad, pero no me conviene predicar la verdad. Deliberadamente voy a predicar mi mensaje, lo que me conviene, pues. Eso es apostatar de la fe. Hay ministros que saben que lo que están enseñando, están conscientes que lo que están enseñando a la gente no es la sana doctrina. Y cuando alguien los ha confrontado, ellos dicen, es que eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es apostatar de la fe. Y se desviaron del compromiso que un día se hizo con el Señor de predicar la sana doctrina. Nosotros llevamos 14 años que llegamos a este país.
Y hace 14 años, pues ya la cosa aquí en este país ya no estaba muy buena respecto a las doctrinas. Después de 14 años, cuando yo regreso allá a México y platico con algunos pastores y me preguntan, oye, ¿cómo está la cosa allá en Estados Unidos? Pues no está muy bien en cuanto a la predicación de la palabra. Dice, y me preguntan algunos, oye, ¿y cómo es que tú no te has desviado en pos de ese tipo de evangelios? ¿Por qué no se desvía alguien de la verdad? Porque se mantiene en ella. Es bien fácil desviarse, ¿eh? Hay una línea muy delgada. Cuando no hay rectitud del corazón es cuando alguien se desvía de las verdades de Dios para ir en pos de sus propios beneficios. Por eso muchos se han desviado. Que dicen, no, pues es que si predico la palabra se me va la gente. Y si se va la gente, pues no hay recursos económicos. Y si no hay, ¿de qué voy a vivir? Ese es el pensamiento que está en la mente y en el corazón de muchos predicadores hoy. Eso es apostasía, hermanos. Que estando conscientes de que no estoy predicando o no se está predicando la sana doctrina, de todas maneras dicen, yo sé que no estoy predicando adecuadamente, pero voy a seguir adelante. Eso es apostasía. Ahora, aquí el asunto importante, mis hermanos, no es la presencia en sí misma de la apostasía. El asunto importante aquí es cómo cada uno de nosotros enfrentamos cuando viene la apostasía, la tentación a apostatar de la fe. Vente para acá, aquí sí es el camino verdadero. Aquí sí hablamos la verdad. Hoy se está predicando un mensaje de mucho sentimiento, de mucho emocionalismo. Es más, ha habido gente que ha llegado a la congregación y como no hay así mucho emocionalismo y mucho alboroto espiritual, dicen, no, aquí no está el Espíritu Santo reinando en esta iglesia, vámonos a otro lado donde de veras haya de lo bueno. Y a eso le atribuyen manifestaciones espirituales. Pregunta. ¿La apostasía puede surgir en el corazón de cualquier persona? A ver. La apostasía puede surgir en el corazón de cualquier persona, ya sea que está en la iglesia o fuera de la iglesia, o de cualquier persona, así refiriéndome en general a todo el mundo. ¿La apostasía puede surgir en el corazón de cualquier persona? ¿Sí o no? No. ¿Cómo? A ver. Bueno, escuchen esto, la respuesta es la siguiente. La apostasía surge en el corazón y en la mente de aquellos que declararon alguna vez ser seguidores de Jesús, ser amantes de la palabra del Señor, poner su fe en Jesús y en la palabra. Si no, entonces no es apostasía. Apostasía bíblica, porque hay otro tipo de apostasías. Un soldado puede apostatar del ejército, por ejemplo, desertar de su responsabilidad de estar en el ejército, ¿verdad? Pero hablando desde el punto de vista del cristianismo, entonces, alguien que ha puesto su fe en Jesús y caminado en las enseñanzas de la palabra del Señor y renuncia a ellas, está apostatando de la fe. Entonces, no todos son considerados apóstatas, solamente aquellos que un día pusieron su fe en Jesús y en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, apostatar surge en el corazón de personas que han estado en la iglesia y que inclusive además algunos asumieron alguna responsabilidad de liderazgo en la iglesia, pero luego lo abandonan deliberadamente, intencionalmente, renuncian a la fe bíblica, haciendo declaraciones antibíblicas, las cuales vienen a convertirse luego en falsas doctrinas. Ya lo vimos, Demas es uno de ellos, Himeneo y Fileto.
tenían una posición en la iglesia, eran colaboradores de Pablo y renunciaron a la fe bíblica, apostataron de la fe. Una persona inicia su camino a una plena y total y abierta apostasía, pero inician poco a poco, paulatinamente. Por eso es que Pablo le aconsejó a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Miren el consejo de Pablo a Timoteo. Entonces, solamente aquellos que pusieron su fe en Jesús y en la palabra pueden apostatar de la fe. Razón por la cual, entonces Pablo le da un consejo a Timoteo, y el consejo es el siguiente. 1 Timoteo 4:16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, ayer que yo estaba estudiando, durante toda esta semana me la pasé estudiando este tema. Y de ayer eran las 10 de la noche y le dije a mi esposa, es un tema muy difícil de compartirlo porque hay que estudiarlo. No es nomás decir, me agarro un comentario y a ver qué dice y a ver qué dice esto. No, hay que discernir la doctrina. Lo que realmente la Biblia está diciendo para poder enseñarlo. Yo no me puedo permitir la concesión de venir a enseñarles cualquier cosa, porque los puedo desviar de la verdad. Me estoy cuidando a mí mismo y estoy cuidando la doctrina, ¿sí? Atendiendo a este consejo. ¿Por qué algunos apostatan de la fe? Porque no se cuidan a sí mismos y no cuidan la doctrina. No les importa mal enseñar a la gente. No se me olvida una ocasión, un hombre, 9 años siendo el pastor asistente de su pastor, finalmente llegó a la congregación, y en ese tiempo que llegó estábamos enseñando acerca de el nuevo nacimiento y sus frutos, los frutos del nuevo nacimiento, o las señales de cómo una persona puede saber si ha nacido de nuevo o no, por los frutos. Y empecé a enseñar, estuvimos enseñando todo esto. Al final, después de que enseñamos los frutos de un nacido de nuevo, hago un llamado y para sorpresa mía pasó él. Yo dije, ¿cómo? Al final se acercó conmigo y me dijo, hermano, debo decirte que el día de hoy nací de nuevo. ¿Cómo? Si pasaste 9 años siendo el pastor asistente de tu pastor. Dice, sí, pero es que nunca me enseñaron que yo debía nacer de nuevo. El nacer de nuevo es una doctrina fundamental, mis hermanos, que todo ministro debe enseñar. El nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque si una persona no nace de nuevo, ¿cómo va a manifestar frutos de arrepentimiento si no ha nacido de nuevo? ¿Verdad? Entonces, él me dijo, bueno, pues hoy nací de nuevo, ¿verdad? Porque nunca me enseñaron a mí que yo había de nacer de nuevo. Entonces dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego añade diciendo, persiste en ello. O sea, no descanses, persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Cuidándome a mí mismo, cuidando la doctrina, persistiendo en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo no soy íntegro en lo que estoy enseñando, puedo algún día llevarlos a ustedes a apostatar de la fe. Yo pudiera enseñarles temas que pudieran a ustedes solamente emocionarlos. Y podemos hacer aquí toda una algarabía, ¿verdad? Ahora, el consejo de Pablo se enfoca primero en un cuidar de sí mismo, primero en Timoteo y luego a los miembros de la iglesia. O sea, cuídate a ti mismo, para que cuides a los miembros de la iglesia. Ahora, esta es una responsabilidad de todo ministro, cuidarnos a nosotros mismos, pero cuidar la iglesia también. ¿Cuidarla de qué? De los lobos, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Ya lo vimos todo esto. Ahora, este versículo fue escrito hace ya casi 21 siglos.
Y la pregunta es, ¿por qué entonces sigue habiendo apostasía? ¿Por qué la gente sigue apostatando de la fe? La respuesta es muy clara. Porque un ministro, un cristiano no se está cuidando a sí mismo y no está cuidando la doctrina. Por eso se apostata de la fe. Y el asunto es precisamente cuidarnos. Cuando se presenta la oportunidad de desviarnos de la verdad, creyendo cosas que a veces ni en la Biblia están, vengan y pacten con nosotros. Y muchas cosas que ya hemos hablado, que andan por ahí, que están engañando a la gente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Hasta aquí nos quedamos, pero seguimos en la siguiente hora para que se relajen un poquito, disciernan un poquito el asunto de la apostasía y regresamos porque tenemos más ejemplos, ¿de acuerdo?